Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las riquezas de las naciones de Adam Smith. Fue un capítulo, ¿no?, en la división de trabajo. En la división de trabajo es un proceso muy importante en las facultades productivas, tal del trabajo y gran parte de la destreza y certeza de que se aplica o dirige. Por decir que parece de una consecuencia de división de trabajo. Los efectos de la división del trabajo o de los negocios generales de la sociedad se entera más fácilmente considerado de una manera que opera en algunas facultades y manufacturas. Generalmente esto se crea en la división de mucho mayor y ciertas actividades económicas, cual se podría decir que tienen una importancia porque efectivamente sea una división que se extreme más por las actividades e importancias por mayor porque aquellas manufacturas se destinan a ofrecer satisfacciones pequeñas y necesarias en el residuo numeroso y de personas. Se podría decir que los empleados y diversas etapas de producción pueden reunir generalmente en el mismo taller a vista de espesores. Por lo contrario, aquellas manufacturas destinadas en satisfacer los pedidos fue un gran número de personas de cada diferente ramo. La obra en un número tan considerable los obreros son posibles juntados por el mismo taller. Difícilmente podemos acabar de una vez mirando y realmente el número de operaciones es mucho mayor que otras manufacturas más pequeñas y también como tal grandes. Hay divisiones de trabajo donde no se puede ser, obviamente, por consiguiente, ha sido menor y observadamente. Tenemos como ejemplo una manufactura en poca importancia, pero cuya división son hechos de trabajo y muchas veces diferencias, y fábricas cuya cuyo un obrero no vaya satisfaciendo a la clase de tarea y que esto acostumbra a manejar máquinamente que está utilizando la cuya inversión y derivado de probablemente de la división de trabajo. Por más que trabaje, apenas puede hacer un día. Desde luego la práctica no confecciona más trabajo o más práctica. Hoy en día la fabricación está muy alta, ya que se podría decir que con un oficio aparte, sino que está en dividida en varios ramos, la mayor parte de las cuales también construyen son las oficinas de distintos lugares. Un obrero también pues, se podría decir que el hambre entra en tercer y cortando trozos iguales. El cuarto se apunta a un quinto obrero y ocupa el limitado o obtener el extremo donde se podría colaborar con la cabeza, a su vez confeccionado de la cabeza y riqueza de dos o tres operaciones distintas. Un trabajo también se podría decir que son todavía un poco oficios de distintos colaboradores de papel. Cada obrero tiene su papel de cada cosa que va a hacer. Y también es muy importante el trabajo, ya que el alfiler, o sea, queda dividido en una manera de derecho y operaciones distintas, a las cuales se podría decir que son pequeñas. Y también se podría decir que cuando esforzan a hacer entre un totalmente 12 libras de alfileres, cada libra habla más de cantidad dividida entre 10, corresponde a 4.800 por persona en camino. Por cada uno hubiera trabajado esperándose y también tendría de seguro, porque hubiera habido hacer 20 o tal vez ni un alfiler al día. También dicen que pueden hacer de 4.000 o
800.000 parte que son capaces de ser en la actualidad gracias a la división comandante de las diferentes operaciones de forma de convivencia. Y en todas las demás manufa- manufacturas, los artes y efectos de la división de trabajo son muy semejantes. En esta oficio un poco complicado, aun cuando ya muchas de ellas no puede, no puede ser aplicada a la ocasión de todo un aumento. También proporciona de las facultades productivas del trabajo y se supone que todas las diversas numeraciones y empleos y actividades económicas en una consecuencia son también una ventaja, ya que se puede producir generalmente una amplitud de aquellos que alcanzan un nivel más alto. La voracidad es un proceso donde hacen la manufacturas de lino y lana. Desde aquellas cultivan solo una planta o cuidan el vellos de los agriculturas por su propia naturaleza. No admiten todos sus trabajos ya que no hay una división completa de operaciones en una manufacturación. Es también imposible separar una composición y una ocupación de género elaborado como se separa los oficios de carpintero o herrero. Generalmente es la persona distinta, es el tejedor, porque ya que la persona siempre acaba de recolectar un grano o un poco más. Capítulo 2 del principio de la motivación y de la división de trabajo. Esta división del trabajo de tantas ventajas se reporta con un origen o efecto de sabiduría humana que prevé su propio alcanzar aquel generalmente se opone a deriva. Es la consecuencia gradua y necesaria, aunque lenta y cierta precisión. De la naturaleza aumenta y aspira una utilidad grande proceso de particularmente de cambiar o negociar una cosa por otra. William Smith nos dice que el propósito del momento de investigar es un proceso de un principio innato de la naturaleza humana, ya que no se puede dar cuenta o una explicación últero. Y como más probable es la consecuencia que también se encuentra a través de especies y animales y desconocen de esta otra clase de advertencias. Cuando no corren una libre pereza, una obra o consumo, cada uno de ellos perece de una hecha compañero de interpretación cuando uno dirige o más naturalmente. Es la consecuencia de ningún convenio, el resultado accidentalmente, se podría decir. Se puede tener también como un mismo objeto. Nadie lo ha visto todavía. Los institutos tampoco lo han visto como un mismo objeto. También tampoco se le puede ver a un animal entender a otro. Y además muchas cosas más. Cuando un animal desea obtener cualquier cosa, un hombre o una tradición, no tiene otro medio para ser persuadido o ser elegado. El cachorro alcaldía de su madre y el perro ocupa como similares atenciones del dueño. También el hombre puede utilizar una misma semejante cuando encuentra otro método para conferme y atiende una preocupación o granjera de su voluntad. Es un proceso muy ligera, más en todo el que ofrece una ocasión a actuar en la sociedad civilizada. En cada instante, cooperación, asistencia o similitud, en tanto de su vida, apenas la cooperación, asistencia de la multitud y puede dar también a la vida
a la vida entera apenas bastado en conquistar una amistad con todas en personas. En casi todas las obras y especies sociológicas, el individuo que ha alcanzado la madurez considerada, independientemente lo necesita, ya que con concursos o de otra cosa viviente, por su hombre reclama el mayor parte de circunstancias y ayuda a los semejantes a reclamar mayor parte de la circunstancia y también puede que proponga otro o un trato. Le estamos avisando que esto es un acierto y propósito que también da a entendidos, además sentido en cualquier oferta. No debemos de los demás a mayor, a menor. Parte de los servicios también se necesita como no la violencia, no al los demás considerado o severo, no al bullying, que nosotros podría ser en otras palabras, que nos preocupa también por una parte el alimento, sino se puede considerar como el propio interés, ¿no? De cosas, sentimientos y también de ventajas y desventajas. También se podría hablar sobre los deseos de medida y necesidad de la presentación. Por el mayor necesidad y evaluar tantas remedios de la misma que otras y otras personas pueden ser. Trato tras trato y cambia, cambia una tribu de cazadores y postergar los individuos. Por caso, estas flechas son arcos mayores, así también como una posición original y diferencia a sus actitudes, acusan entre uno y otros hombres diferentes personales. Esa misma diversión que hace útil a diferentes, muchas agrupaciones geológicas pertenecen a la misma como se podría decir a un grupo de amigos y especies que reciben de una naturaleza diferente más notable a sus instintos. Las observamos tanto como talento del hombre, como consecuencia de una educación y costumbre, también como un filósofo de diferente, tanto mosco de acuerda y delgado, gordo, flaco, indiferente. Podemos estas diferencias, como también costos de tipos animales, no podemos pertenecer a una misma especie. Apenas ayudan a una que otra especie. La fuerza de encuentro, o sea, la fuerza del humano se encuentra en cada uno de nosotros. Una rapidez que el ganado del afecto diferencia en consecuencia de los animales, se podría decir, se podrían tener en un entorno común y constituye por un bienestar de toda la población. Acomoda el respectivo especie porque carecen de una disposición para sustentar una diferencia por un solo, con una absurda independencia que no deriva de una ventaja, sino de todas y que cada uno tiene un instinto, voto de naturaleza. La división de trabajo se halla limitadamente por extensión del mercado. Capítulo 3. Así como facultad podemos cambiar una motivación y división como de trabajo y amplitud. Esta división también se puede hallar limitada por el extenso de aquella facultad o dicho de otras palabras en extensión de mercados. También es un poco pequeño. Nadie se anima a dedicarse un tiempo entero y ocupación por la falta de capacidad por cambiar cada producto que tenemos o cada producto de trabajo en extensión propio de consumo. Aparte se necesita pocos resultados en elaborar otros y existen actividades económicas, aún la clase infirma, que no pueden subtender como una población muy grande. Un mosco, un mosco puede dar de una cuerda, por ejemplo, también
Otros ejemplos es no poder mostrar cambios en medios de la vida y empleo sin ellas, la aldea constituyente del campo limitado, una población provista de aquellos consejos corrientes insuficientes por proporcionar también ciertas actividades económicas. También com- la Escocia campesina es uno de los carniceros panaderos. Y también se podría decir que son tales circunstancias que apenas lo logramos en encontrar un herrero, un carpintero, albañil. También podremos encontrar al menos viviente, miles de distancias de otras profesiones. Las familias que viven en desimiladas de 8 a 10 millas de distancia son también como aprende una producción de gran número y cosas de cuales reclaman un concurso de dichos artesanos, lugares y más poblaciones. Estos en el campo se ven obligados a mayormente parte de veces aplicarse en todos aquellos ramos de, de oficio que se pueden ser más afines del lugar, dedicarse en una sola actitud a un carpintero ritual trabajo, todo el ramo de una madera o un hierro o cualquier trabajo que se puede decir. En primero, no solamente un carpintero, sino también puede ser un ensamblador, tallista, carretero, fabricante de árboles, ruedas y muchas cosas más. Los oficios de segundo alcanzo mayormente son de imposibles, de lugares también como apartados como un centro de las tierras del día que se podría ofrecer hoy en día. También anualmente de mil y muy productos de jornada, ¿no? Los vías abren una distinta clase de actividades económicas en el mercado, ampliamente también como los transportes terrestres, y en ahí podemos ver un largo de cosas marítimas y riberas en los ríos navegables que promociones a cualquier género comienzan a perfeccionar muchas veces a bastante tiempo, o también puede ser pocos hombres por dos hombres, o muchos hombres ya, todos unos adecuándose a su trabajo. También Londres y Hamburgo pueden ser una embarcación de 6 a 8 tripulantes. También, así como otros lugares, se consecuencian de 6 a 8 hombres, utilizando un transporte maravilloso. También se podría decir que es un lapso de tiempo indefinido de una cantidad que mayormente se utiliza en Londres y en Hamburgo. En el primer caso, sobre las 200 toneladas mercantiles transportadas por tierra, aportamos a Londres y Hamburgo. Y también nos habla en el primer caso sobre la docencia de toneladas y en otros cambios en la misma cantidad de mercantiles constituidos por un agua, habría en añadir una o otras consecuencias, ambas planas no hubieran más comunicados como terrestre, porque se podría decir que acarrear entre una y otras aquellas mercancías cuyo precio se agranda a una proporción del peso. No existirá entre ambas plazas o más pequeña, porque al comercio no que hoy existe es una consecuencia procesaria a menos tráfico que hoy enriquece una reciprocidadmente. Las industrias son una parte del retorno que no existe el comercio. También no hace un cuanto hubiese los artículos y pro- proporcionan los gastos de cualquier familia. Sin embargo, estos ciudadanos mantienen una actualidad de comercio muy activo y también se preocupan por mutuos mercados y fronteras de lugares exactamente dirigidos, ya que en ahí más que todo se produce todo lo que comemos hoy en día.
También fomentan la manera extraordinaria de las economías irrespectivas. Siento estas ventajas de transporte acuático, también como terrestre. Son una cosa natural que los procesos del arte y la industria fomentese donde las facilidades convirtiendo el mundo en un mercado para toda la clase de trabajos y productos. En cambio, los ingresos tardaron mucho en extenderse por las regiones tal como interiores anteriores de todo el país. Estas zonas del anterior no pusieron durante algo tiempo de mercado para la mayor parte de los productos, sino de una comarca circundante separa a unos grandes ríos por una consecuencia externa. También en el mercado fue mucho tiempo para los adelantos. Las naciones fueron civilizadas en primer lugar de acuerdo a sus testimonios históricos. Hasta allí sería todo.